Bien, a esas alturas no creo que pueda enseñarte a llevar a cabo la consulta con el paciente, pero como soy un mero traductor, un mero profesor de inglés, sí que creo que puedo enseñarte a hacerla en inglés. Como hemos dicho antes, vamos a empezar con preguntas muy abiertas y la vamos a ir cerrando poco a poco. Vamos a ir de lo muy general a lo muy específico. Ya hemos visto preguntas muy genéricas en el tema 1, con el apartado de The Opening Question, y ahora vamos a ir a preguntar algo más específico. Vamos a investigar el cómo, el cuándo e incluso el porqué del dolor. Hay muchas características del dolor, del malestar, y tenemos que preguntar por ellas. Pero poco a poco. Hay estudios que demuestran, he leído, que los pacientes se sienten mucho más cómodos cuando se les deja hablar libremente y de ahí ya el médico poco a poco va cerrando las preguntas y va deduciendo qué le está pasando al paciente en vez de preguntarle simplemente preguntas de sí o no. Por eso empezamos con preguntas very open, luego quizá algunas cerradas, múltiples y ya por último tag questions. Ahora te lo explico todo. Hay 8 elementos por los que deberíamos preguntar. Primero, el location, ¿dónde te duele? Segundo, the quality o the character, el tipo de dolor. La cualidad del dolor, no la calidad del dolor, no un dolor de puta madre, ¿vale? Luego, the quantity o severity, ¿cuánto te duele? ¿Cuán severo es el dolor? Después, ¿cuándo te duele? Tanto cuándo empieza como cuándo acaba, cada cuánto te duele, durante cuánto te duele. Después viene el setting, el qué tiene que pasar para que te duela. Después tenemos que preguntar por aggravating and alleviating conditions, lo que lo agrava y lo que lo alivia, pues apago todas las luces y me acuesto y eso lo mejora, etc. Así como associated manifestations, qué pasa además de que te duele la cabeza. Cuando te duele la cabeza, también te duele otras partes de, no sé, te duelen los ojos, cuando te duele el cuello, te duele la cabeza, ese tipo de cosas. Y por último, también deberíamos atender a los sentimientos del paciente. Si miras en la documentación, verás que te he dejado un recuadrito maravilloso con una pregunta o dos por cada uno de los elementos del dolor por los que tenemos que preguntar. Como siempre, si te ocurre alguna más, por favor déjala en los comentarios y te la corrijo gratis. Vale, a lo mejor el paciente no sabe expresarse del todo o sigue estando nervioso, etc. Y necesitamos hacer que exprese más y mejor. Aquí es donde entran las 3 técnicas que dije que te iba a enseñar. Facilitation atiende a simplemente facilitar que el paciente siga hablando, con asentir con o please, yes, continue. I understand. Eso facilita que el paciente siga expresándose. Significa que le estás atendiendo y que estás interesado en lo que está diciendo. Repetition significa repetir lo que acaba de decir para que el paciente realmente se escuche de vuelta y a lo mejor pueda cambiar alguna palabra o sea menos exagerado o más exagerado, etc. Pero sabrá así también que estás atendiendo y que le estás prestando atención. Y clarification es también repetir lo que acaba de decir o preguntar por lo que acaba de decir para que el paciente quizás se exprese de otra forma más sencilla o un poco más detallada. Estas técnicas se tienen que utilizar durante toda la entrevista. Yo te la voy enseñando poco a poco, pero no es solo para que lo utilices aquí en el segundo tema y ya está. Clarification es la más útil porque nos va a permitir saber si hemos entendido todo. Aquí es donde vamos a hacer preguntas un poco más cerradas, closed questions o multiple questions. Varias preguntas relacionadas entre sí para que nos responda algo muy específico. Y por último, las tag questions. Las tag questions son preguntas que hacemos para cerciorarnos de que lo que hemos entendido es verdad o no. Enunciamos algo que hemos entendido y después preguntamos si eso es verdad o no. Es como cuando en castellano decimos, ¿has descansado, verdad? ¿Has descansado, no? En inglés, si se afirma, después se niega el verbo y si se niega, después se afirma el verbo. Por ejemplo, you have been resting, haven't you? You have, positivo. Haven't you, negativo. Do you like pizza? Por ejemplo, you like pizza, don't you? You are Spanish, aren't you? Positivo, negativo o negativo, positivo. Si te cuesta esto, vete a mis vídeos de gramática y lo entenderás todo. Perfecto. Vale, ya te he enseñado la pregunta más genérica, los 8 elementos por los que hay que preguntar sobre el dolor y 3 técnicas que puedes utilizar para saber más sobre lo que te está contando el doctor, el paciente. Ahora vamos a ver un ejemplo en forma de conversación en mi oficina para que entiendas todo perfectamente y te puedas copiar algunas de esas frases. He puesto ejemplo tanto para GP, el General Practitioner, el médico de cabecera, como para fisioterapeutas, como para dentistas. Y esto va a ser así prácticamente en todos los temas. Espero que os sirvan de verdad. Creo que algunas frases de algunas especialidades pueden servir para otras y viceversa. Así que léetelas todas y seguro que algo puedes copiar y adaptar. Ahora nos vemos.
Vamos con el tema 2. Como siempre, en la documentación, al final del todo, tenéis ejemplos de medicina, de fisioterapia y de odontología. Vamos primero con el más genérico, en el que nos metemos en el papel de un GP, de un General Practitioner, y empezamos. Hello, my name is Dr. Smith. Aquí hemos cambiado de nombre. And I'll be your GP today. Me presento. Can you tell me a bit about your complaint? ¿Veis? Una pregunta bastante genérica que también podemos copiar, por favor. Yes, I have been experiencing a lot of stomach pain and discomfort. It's been causing me a lot of problems and I'm having difficulty eating and sleeping. Si vamos a set the agenda, aquí tenemos dos grandes problemas. Eating and sleeping, okay? Okay, thank you for sharing that with me. Can you tell me more about the location of the pain? Is it just in your stomach or is it radiating to other parts of your body? Preguntas un pelín más cerradas y en este caso múltiples. Dos preguntas a la vez. Y dice, it's just in my stomach. So alright, thank you for letting me know. Now, can you describe the quality of or character of the pain? Muy específico, okay. Is it sharp or dull pain? ¿Es muy agudo o más genérico? ¿Pasa en un sitio más agudo o pasa en general? Does it feel like a cramping sensation? Cramping, lo hemos visto antes, una rampa, un calambre en el resto de España. Or a stabbing sensation. To stab es apuñalar. ¿Okay? Stabbing sensation. It's a cramping pain. ¿Vale? Aquí ya son preguntas más cerradas. Es una o la otra. ¿Vale? Vamos determinando un poquito más el dolor específico. Okay, thanks for describing that. Can you tell me more about the quantity or severity of the pain? How intense is it? Does it come in waves or is it constant? Okay. Estamos preguntando ya múltiples preguntas de algo muy específico que es the quantity or the severity of the pain. Okay? It comes in waves and it's quite intense. Respuesta clara y concisa. Por supuesto, es para enseñaros, no es un ejemplo real. Aquí, alright, thanks for sharing that with me. No tenemos que hacer esto todo el rato, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, lo tengo que poner para que pilléis ejemplos. Now let's talk about the timing of the pain. When did the pain start and when does it stop, if it does? How often does the pain occur and how long does it last for? Opa, aquí me lo da mal. For each time it occurs. Yo haría estas preguntas, ahora que lo veo escrito. Yo haría estas preguntas un poquito más espaciadas. Me esperaría que contestase hasta aquí a lo mejor. Y después a lo mejor preguntaría las otras. Sí que es verdad que todas las preguntas tienen que ver con una cualidad, un elemento del dolor, pero son muchas preguntas a la vez, ¿vale? Aquí, ahora que lo veo escrito, yo creo ahora que lo haría en dos partes. The pain started about a week ago and it doesn't seem to stop. No parece parar. It occurs about twice a day and it lasts for about an hour each time it occurs. Empezó hace una semana y no para. Pasa unas dos veces al día, twice a day, o twice per day, and it lasts for about an hour, y dura más o menos una hora cada vez que ocurre, ¿ok? Okay, thanks for explaining that. Pues por qué decir esto, pero vamos a intentar ser educados. Now, can you tell me about the setting where the pain occurs? Are you at home, work, or somewhere else where the pain occurs? Pasa todo el rato. No matter where I am. Da igual que sea en casa, da igual que sea en el trabajo, cuando estoy estresado, o cuando he comido mal de tupper, o cuando me he comido una chocolatina, lo que sea. Can you tell me about what makes the pain worse or better? Are there any activities or positions that exacerbate the pain or alleviate it? Aquí estamos preguntando por otra calidad de, otro elemento del dolor, aggravating or alleviating elements, okay? Or eating and drinking make the pain worse, while resting and taking over-the-counter pain medication seems to alleviate it slightly. Over-the-counter, una palabra que deberíamos aprender, buscar. Over-the-counter son las medicinas sin prescripción médica, ¿vale? Without prescription, sin receta, ¿vale?
que te las dan por encima del counter, que el counter es el mostrador. Se dice así. Alright, thanks for explaining that. Now, are there any other associated manifestations of the pain? Do you experience any other symptoms, such as nausea or vomiting, along with the pain? Cosas que pueden pasar cuando te duele el estómago. Así que aparte de todo lo que hemos preguntado antes, ¿hay algo más? Yes, I've been experiencing a lot of nausea and vomiting along with the stomach pain. No siempre nos va a contestar justo lo que queremos, pero evidentemente esto es material para que aprendáis. Así que todo va a pasar según nosotros queramos. Alright, how do you feel about the pain? Does it affect your daily activities or your mood? It's been difficult to do my usual activities. Aquí estamos preguntando por los sentimientos. Vale, y todo esto, ¿cómo te repercute? My usual activities, and it's been affecting my mood. I'm feeling quite frustrated and helpless. Helpless. Sin ayuda. ¿Vale? Un poco... pues eso, frustrado. Nada me ayuda. No puedo... no hay nada que me ayuda. Por cierto, si cogemos esto, copiamos y nos vamos a Word Reference, aquí ya podemos pegarlo y buscarlo en un momento. Indefenso, desamparado, inútil, incapaz, sin remedio. Yo me bajaría esta extensión de Word Reference. Si os dice todo lo que necesitáis saber, ¿vale? Seguimos. Alright, thanks for sharing all this information. Alright, thanks for sharing all this information with me. I just want to make sure I understand everything properly. Y aquí hacemos el resumen. You've been experiencing cramping pain in your stomach, which has been causing you a lot of discomfort and difficulty with eating and sleeping. The pain comes in waves and is quite intense, starting about a week ago and not seeming to stop. Esto lo sabemos porque hemos estado tomando notas. Sí podemos repetírselo a el paciente y que el paciente nos diga, no, esto mejor así, esto mejor así, en verdad no es una semana, son 2. Todo eso, ¿ok? Hacemos el resumen y al final decimos, is that all correct? Is that all right? Yes, that's correct. All right, thanks for confirming that. Based on this information, I'll perform a thorough examination and run some tests to try and determine the cause of the pain. Is there anything else you would like to ask or discuss before we get started? Perfecto. Ya hemos preguntado por todo lo que tenemos que preguntar sobre el dolor que sufre este paciente, que adolece este paciente. Al final, hacemos un pequeño resumen y le preguntamos al paciente qué tal se siente, cómo está. Y le explicamos lo que vamos a hacer en The Examination, que vendrá en el tema 4. Pero antes tendremos que pasar por el PMH. Vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo de fisioterapia. Más de lo mismo, pero con el dolor de algo físico, específico, por lo que vas al fisioterapeuta, ¿vale? Hi, my name is Sarah and I'll be your physiotherapist today. Can you tell me a bit about your injury and the pain you're experiencing? Yes, I fell off my bike and hurt my ankle. Se cayó de la bici y se hirió, se hizo daño en el ankle, en el tobillo, ¿ok? And it's been swelling up. Recordad que os he dicho que hay palabras que no se entienden en inglés, a pesar de que vosotros lo encontréis como algo normal. Inflammation existe como tal y lo tenéis en español y por eso lo entendéis, porque es inflamación, se me ha inflamado, etc. Pero también tienes la palabra hinchao, que es lo que diría un niño. Pues en inglés un poquito igual, tienes la palabra un poco más culta que es inflammation, pero algo que utilizaría una persona normal sin estudios médicos sería to swell up, ¿ok? Algo que es swollen, ¿ok? Está hinchado, está inflamado. Swell es inflamar. So it has been swelling up. Inflamado, ¿ok? And it's been difficult to walk on. The pain is about 7 on a scale of 1 to 10 and it occurs all the time. Esto normalmente no lo diría un paciente, ¿vale? Esto se lo pregunta el doctor de una escala entre 1 y 10. ¿Cómo te duele el día? 10 es lo más grave. Un 7 por lo menos, ¿vale? Pero bien, esta paciente es una máquina y ya sabe que tiene que hablarlo y lo que tiene que decir para que nosotros como profesionales de la salud lo entendamos. Evidentemente esto lo he escrito para que sea la conversación perfecta. A veces no vais a tener esto, muy probablemente.
Can you tell me more about the location of the pain? Where do you feel it the most? I feel the pain the most in my ankle and the surrounding area. Pues claro, si le ha dolido el tobillo, pues ¿dónde le va a doler? Pues por ahí. Can you describe the quality or character of the pain? Is it sharp or dull pain? Does it feel like a stabbing sensation or throbbing sensation? Throbbing es algo que como pulsaciones. Algo así, ¿vale? It's a sharp pain, like stabbing sensation. ¿Vale? Estamos describiendo todo esto bien para que el paciente sepa exactamente qué palabras utilizar. Stabbing, si nos la decimos, a lo mejor pues no sabrá decir, no, it's very sharp. Okay. Can you tell me more about the quantity or severity of the pain? It's a constant and quite intense. How intense is it? Does it come in waves or is it constant? ¿Ve? Lo dejamos todo bien machacadito al paciente para que nos explique exactamente cómo es. Son preguntas múltiples y cerradas. ¿Okay? Ya le hemos dicho las preguntas abiertas aquí y después vamos poco a poco hacia las cerradas, ¿vale? Let's talk about the timing of the pain. When did the pain start? When does it stop? If it does, how often does it pain occur? How long does it last for each time it occurs? ¿Veis? Son preguntas que sirven tanto para un GP como para un fisioterapeuta y muy probablemente para un dentista con otro tipo de dolor, evidentemente, ocurrido aquí en esta parte de la cara, en la boca, ¿vale? Así con todo. Bien, para no marear más, seguimos con muchas preguntas, bla, 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 y al final hacemos un pequeño resumen, ¿vale? Thanks for sharing all that information with me. I just want to make sure I understand everything properly. You fell off your bike and hurt your ankle, which has been causing you a sharp stabbing pain at level 7 on the pain scale, ¿vale? Le hacemos un resumen para comprender, para cerciorarnos de que hemos entendido todo bien. Por aquí, ok. Y después, the pain has been affecting your daily activities, your mood, causing you to feel frustrated and helpless. Is that all correct? Yes, that's all correct. Hemos hecho el resumen, ¿vale? El paciente sabe que hemos entendido todo. Y luego al final, pues, I will develop a treatment plan for you and will start working on your injury today. Is there anything else you would like to ask or discuss before we get started? Con the examination and planning a treatment, etc. Okay? ¿No? ¿Todo bien? Alright. Well, let's get started then. Ya tenemos todas las preguntas que podemos hacer sobre el dolor si somos fisioterapeutas. Vamos a ver el dentista, pero ya os aseguro que será muy probablemente igual, ¿vale? Os he dado ejemplos, cada uno que se vaya a la modalidad que le represente. Pues si estás estudiando odontología o ya eres un dentista profesional, pero ahora tienes que lidiar con guiris, vente a Dentist directamente y lo vemos. Va a ser lo mismo, ¿vale? No os voy a marear, tenéis la documentación, podéis ir vosotros. Por cierto, la he dejado en formato doc para que vosotros podáis hacer vuestros comentarios, podáis subrayar, podáis apuntar todo lo que necesitéis. Lo dejo en PDF, es un formato que no es editable y es menos útil para vosotros, ¿vale? Tiene al menos la marca de agua de que es de inglés en español y mi nombre, todo eso, pero que os sirva mejor así. Bien, vamos a ver qué tal los dentistas. Can you tell me a bit about your complaint? I've been experiencing a lot of pain in my left molar. O back tooth. Back tooth es mucho más, diría que común decir, ¿vale? Y coges y comentario, comentar. Y puedes decir back molar. No, perdón, back tooth. Mucho más común, ¿vale? Hola. It's been causing me a lot of discomfort and I'm having difficulty eating and sleeping. Lo mismo, ¿vale? Can you tell me more about the location of the pain? Is it just on the left molar or is it radiating to other parts of your mouth or face? It's just in my left molar. Alright, thanks for letting me know. Now, can you describe the quality or character of the pain? Is it sharp or dull pain? Throbbing pain. Seguimos. Constant and quite intense. Las mismas preguntas que hemos estado viendo tanto en el GP como con el fisioterapeuta. Hacemos lo mismo, preguntamos por cada uno de los elementos del dolor que necesitemos
saber. Y al final, un pequeño resumen de todo lo que le ha pasado al paciente, ¿vale? Y al final, ¿is that all correct? Yes, that's correct. Tomamos notas, todo bien, ok. Thanks for confirming that. Based on this information, I will perform a thorough examination of your mouth and teeth to try and determine the cause of the pain. Is there anything else you would like to ask and discuss before we get started? No, todo es igual. Os he puesto ejemplos distintos para que vayáis a vuestras distintas especialidades y os sirvan esos ejemplos. ¿Bien? Vamos a ver cómo hacemos un PMH. En la tercera unidad no hay ejemplos específicos porque creo que realmente eso solo va a servir a los de medicina y enfermería, más que a los de odontología y fisioterapia. Vamos allá.